Bueno, mi nombre completo es Oscar Mauricio Gómez Padilla. Yo soy especialista en Derecho Penal y soy magíster en Derecho Penal. Cuento con 12 años de experiencia en esa área. Siempre he elaborado en la parte penal tanto la formación como mi trabajo pues prácticamente se dedican eso a la parte penal. ¿Qué experiencias tengo en el derecho? Pues yo siempre he elaborado desde que inició el sistema penal acusatorio. Muy buenas noches, mire, mi nombre es Fabián Andrés Gutiérrez Pérez, abogado de la Universidad Libre de Colombia y experiencia en el derecho penal. He trabajado 10 años, trabajé con la Fiscalía General de la Nación y luego de eso he estado vinculado a oficinas jurídicas, penalistas y también he asesorado a la alcaldía en algunos temas de derecho penal. Desde hace unos 4 meses, o los últimos 4 meses mejor, estoy tratando de afianzarme en el interesante rol del defensor, toda vez que desde que me gradué o desde que empecé el estudio del derecho, me desempeñé como funcionario público y se aplicaron las normas pertinentes para el derecho penal y el derecho de procedimiento penal. Es decir, mi experiencia en el derecho son más o menos unos 25 años, de los cuales 20 años los dediqué al rol de acusador como fiscal delegado del fiscal general de la Nación. Bueno, primero que todo yo debo indicarle a usted que nosotros los abogados o el sistema procesal penal, la ley 906, todo lo que tenga que ver con elementos materiales de prueba, prueba testimonial de peritos forenses o cualquier tipo de valoración psicológica que se le realice a un menor de edad o a alguna persona para determinar el perjuicio causado, pues debe ser por una experticia de un psicólogo pero forense. La mayoría en la vida real, los psicólogos sin ese tipo de especialización, pues no sirven. La prueba dentro del sistema procesal penal no tiene ese valor suasorio en lo que corresponde a determinar la experticia de un psicólogo. Psicólogos sencillos solamente nos pueden aplicar, por ejemplo, como para valoraciones, para estudios sociofamiliar, para una comisaría de familia, para dar conceptos, pero muy sencillos. No es que no tengan un valor total en un proceso como tal, sino que el sistema tiene unos protocolos y una rigurosidad. Por ejemplo, si a mí la fiscalía me aparece con un fiscal relativamente sencillo, de que no sea ve con un psicólogo sencillo, yo lo ataco, porque los protocolos de medicina legal establecen que debe ser un psicólogo forense para poder determinar un comportamiento de alguna persona. El valor que le puede dar el juez, eso sí va con las reglas de la sana crítica. El juez tiene su facultad para la ley 906 y el Código de Derecho y la ley 600 le da la facultad para valorar la prueba. Él es la única persona que puede valorar la prueba. Y la puede acoger o no la acoge para dictar su sentencia. Pero en sí, el informe debe ser muy técnico. En este caso, la psicología se usa muchísimo en los casos de menores, en la violencia contra los menores. Todo el articulado que tiene la ley 600 sobre menores, en ello se utiliza muchísimo. Inclusive nosotros en la fiscalía lo utilizábamos mucho para este tipo de entrevistas y íbamos a juicio oral con esas entrevistas. Igualmente en la defensa también hemos controvertido los informes periciales porque pues como es una prueba que no es técnica, o sea, es una prueba técnica, pero no es una prueba exacta. No es un informe como de químico, no es un informe de balística, que generalmente son informes que dan un grado de certeza muy grande. En cambio, este es un grado de certeza intelectual que va seguido por un cuestionario que da un psicólogo, entonces se pueden controvertir. Y ahí es donde entra la valoración del juez en el juicio.
la importancia del psicólogo o de la pericia psicológica es nada más y nada menos que el formalismo que exige el Código de Procedimiento Penal para la validez de las declaraciones o del informe o del conocimiento que exige el juez para tener un conocimiento acerca de los hechos objeto de investigación. Los psicólogos forenses lo que determinan como tal se utiliza mucho en los delitos sexuales, en los actos sexuales abusivos, en los delitos sexuales de carácter violento, en los actos y en el acceso carnal. Pues esa psicología forense es la que determina el grado de afectación. En esto lo que yo normalmente utilizo los psicólogos forenses es en temas de delitos sexuales porque los establece los protocolos de medicina legal y, por ejemplo, en los accidentes de tránsito también, cuando se hacen entrevistas a personas que han sido con una perturbación física o motriz de carácter permanente. Entonces, este tipo de situaciones también está acompañado del psicólogo y del psiquiatra como tal. Es lo que más normalmente uno Como utiliza. lo dije anteriormente en la pregunta anterior, lo más pertinente, o sea, en los procesos contra menores, la psicología forense es muy útil, es muy pertinente, se utiliza muchísimo inclusive, aunque también hay que aclarar que también hay veces el tipo, o sea, la técnica que está muy bien utilizada por los psicólogos, hay veces se controvierte en los juicios porque hay veces los menores son utilizados por las madres, o generalmente son las madres las que utilizan los mayores de edad, las que utilizan los hijos y los someten a dar un tipo de respuestas. O sea, van sometidos, van inculcados para dar ese tipo de respuestas. Entonces, en tema jurídico, en el tema ya procesal, ya en el juicio, son muy controvertidos por eso. Más importancia o más relevancia cobran en aquellos procesos en donde las víctimas son menores de edad. Es decir, o que de una u otra manera los menores de edad hacen parte del proceso penal en su condición de procesados o de víctimas o de testigos simplemente. Entre los procesos penales, pues porque es el espacio donde más se utiliza esa especialidad de carácter forense, pues se requiere precisamente en esos delitos sexuales, en lo que más se utiliza. ¿Por qué y para qué? Resulta que en esos delitos sexuales lo que uno muchas veces trata es de determinar si el menor está mintiendo o no está mintiendo. Normalmente eso es lo que pasa, si está mintiendo o no. Entonces lo que puede determinar uno eso, en qué momento mintió, por qué, si hay una alineación parental, como lo dicen ustedes, aunque pues eso es difícil de probar, si hay un perjuicio irremediable, si en realidad hay una inconsistencia con el primer informe que dio, si las consecuencias jurídicas, por ejemplo, en los actos sexuales, por haber visto una película de porno, porque vio a los papás haciendo el amor, o porque ha visto algún tipo de situaciones que no son usuales en los menores de edad, también puede haber un comportamiento que es anormal dentro de un proceso penal y precisamente el psicólogo forense lo que hace es ilustrarle al juez desde el punto de vista técnico cuál es la situación que no es usual en un menor de edad. Uno siempre no va encaminado hacia irse para un juicio o el proceso o acompañar, sino que él puede brindar un acompañamiento muy profesional a la víctima. Y es un acompañamiento psicológico, o como en otros casos se llama psicosocial, que es muy importante para la reconstrucción de una víctima. Se ha utilizado en escenarios inclusive muy violentos como el conflicto armado en Colombia y como otros conflictos de carácter internacional. Inclusive los mismos organismos internacionales, la ONU y eso, han, han han obligado a los estados o han dado recomendaciones a todos los estados donde ha habido grandes conflictos como el nuestro a que brinde orientación psicológica. Y para ello, pues los expertos son
nuestros psicólogos forenses. Entonces me parece demasiado importante. Pues son indispensables la participación del psicólogo jurídico, judicial o forense. ¿En qué medida? En la medida del objeto de la investigación. Si nos encontramos frente a un proceso en donde la víctima es un menor de edad o la persona que está siendo judicializada es un menor de edad, se hace indispensable la participación del psicólogo jurídico. Ahí la importancia de su participación. Muchas veces para la defensa, pues le hablo en un caso particular de general. Por ejemplo, la fiscalía no aportó una entrevista forense, sino una entrevista sencillamente. Resulta de que esas entrevistas forenses como tal, pues uno evidencia que la judicatura, los jueces muchas veces le restan un poco de credibilidad a un psicólogo forense cuando no lo contrata. Contrario a la fiscalía. La fiscalía, el psicólogo forense va y da su concepto técnico y le dan más peso en lo que corresponde a los elementos materiales probatorios, en lo que le corresponde a la prueba pericial. Entonces, yo considero de que esa opinión sobre la psicología, pues es necesaria en la mayoría de los casos de delitos sexuales es necesaria. ¿Para qué? Para ejercer el derecho a la defensa por ejemplo, del acusado. Le hablo desde el punto de vista defensivo, porque esa es mi labor. Entonces lo que hace uno o esa necesidad es auscultar ese tipo de situaciones que solamente lo comprenden o lo entienden desde el ámbito de la psicología forense los psicólogos, para ilustrar en un proceso penal de un acto que en unas y otras, por ejemplo, los delitos sexuales son delitos a puerta cerrada, es decir, que no hay testigos, es decir, que el comportamiento debe valorarse muy minuciosamente en la parte forense, la parte del el núcleo central de la entrevista como tal, de la entrevista precisamente pues del menor. Entonces, sí es esencial, claro que sí, muy esencial respecto de ese tema, porque otras áreas del derecho, por ejemplo, no contemplan esa psicología forense porque no hay una rigurosidad tan expresa como lo exige la ley 906, que es la ley del sistema procesal penal en Colombia. Ese es el tema central. La psicología jurídica es muy pertinente, o sea, en todos los procesos, inclusive se viene utilizando desde varios aspectos, lo utiliza el bienestar, lo utilizan las comisarías de familia, y como le dije anteriormente, se puede decir que desde esos pequeños escenarios ha saltado a escenarios muy grandes como la ONU, y ha sido llamada a actuar por organismos internacionales en todo nivel. Inclusive han obligado a los estados a crear políticas de estado, valga la redundancia, que vayan encaminadas a curar la salud mental de las personas, y que vaya o en llave o en conjunto o vaya seguida a la salud física, porque si no hay salud física, si no hay salud mental. Entonces, y no puede ser, es tanto que se ha abarcado que ya no se abarca únicamente, o sea, en el tema se ha profundizado tanto que ya únicamente no se habla sobre la persona, sino que se habla inclusive sobre la familia o sobre la comunidad en general, que tiene que ser restablecida. Entonces, en ese aspecto considero que la psicología jurídica juega un papel muy fundamental en el Estado colombiano y para la justicia en Colombia. Psicología en sí es una ciencia que apoya el ejercicio del derecho penal en cualquiera de sus campos, toda vez que ofrece todos aquellos conocimientos acerca del objeto de la investigación penal y nos ofrece las herramientas necesarias y permite el apoyo tanto al juez como a los aplicadores de normas penales, diferentes variables como el estado mental de un testigo o de un interveniente, su personalidad,
su cognición y la evaluación clínica relacionada con la imputabilidad, responsabilidad del acusado frente a los hechos objeto de investigación. En este orden de ideas considero la relevancia de la psicología como ciencia auxiliar en el derecho penal. Un psicólogo puede dar un concepto, eh, ¿cómo se llama? Una valoración psicológica de una persona, lo que yo le decía inicialmente. A mí, yo contraté una psicóloga de Tuluá para precisamente para ilustrarle al juez cuáles son las consecuencias emocionales, cuáles son las consecuencias de la depresión, de la desmotivación, de la falta de liderazgo, del desconocimiento, de estar o de no participar donde haya personas, de no mirar a un hombre a la cara, cuando no se tiene, por ejemplo, relaciones sexuales hace 7 8 años, que es el caso, por ejemplo, que acabo de llevar con un psicólogo. Entonces es necesario que el psicólogo, que esa competencia dentro de ese proceso se dé precisamente para ilustrar al juez en lo que tiene que ver civil. En penal, yo puedo, lo que yo le decía a usted, tomar declaraciones, entrevistas, un psicólogo me puede tomar entrevistas, lo que pasa es que no va a tener el mismo poder suasorio, o sea, la parte probatoria que un psicólogo forense. El psicólogo, por ejemplo, en penal le servirá a uno pues para determinar perjuicios morales en un proceso de responsabilidad civil o en un incidente de reparación integral, que es cuando estoy buscando una indemnización por algún perjuicio, una perturbación o a que el lugar a que haya tenido. Entonces, yo pienso que la competencia está marcada ahí en derecho. Es que los psicólogos y los profesionales lo que hacen es ayudar a ilustrar al juez para que imparta justicia. Porque el juez pues conoce todo el tema de derecho, pero no conoce el tema psicológico. Pues hay jueces que no le copian mucho a los conceptos de psicólogos, pero hay otros que de pronto pues un punto de referencia para dictar una sentencia es eso. Entonces la competencia es esa, ¿no? Es tener, depende del proceso, es competente, pero donde más se utiliza los psicólogos en la parte penal. La parte civil se utiliza, pero poco, ¿no? ¿Y para qué? Para esos informes, por ejemplo, para hacer un diagnóstico psicológico de una persona que va a tener una perturbación por determinado tiempo. Perdió una mano, perdió un brazo, perdió un ojo. Entonces, eso es un trabajo que se hace que también hay que demostrarlo por la parte civil, cuáles son los perjuicios que he causado para efectos de algún tipo de indemnización. Y para mí, o sea, la principal es el acompañamiento que debe brindar el psicólogo a la víctima o a la persona que necesite que esté pasando por esta etapa y que necesite de la, de la orientación psicológica, ¿cierto? Pero en sí la psicología jurídica y forense debe ser capaz de analizar el comportamiento de, de una persona en particular, sea la víctima o sea el victimario. El psicólogo debe analizar y dar un concepto a la entidad que sea competente, a la fiscalía, al juez o a la comisaría o al bienestar o la entidad que lo requiera, debe dar su concepto en esos términos. Pues no tiene que ser otra diferente al conocimiento que exige su disciplina o su ciencia, como es la psicología. Es decir, tiene que tener un conocimiento integral acerca de las herramientas de todo aquel elemento material probatorio, evidencia física, información legalmente descubiertos, así como la recolección, embalaje y sometimiento a las reglas de cadena de custodia de los elementos, tanto que observó, que examinó, o de los que fueron objeto de su evaluación para rendir los informes como psicólogo forense, jurídico o judicial. Yo he trabajado con muchos psicólogos,
con muchos, he trabajado con psicólogos de la comisaría de familia, psicólogos del bienestar familiar, psicólogos particulares, psicólogos de medicina legal, de todo. Lo que pasa es que normalmente yo he trabajado con psicólogos forenses precisamente en procesos penales. Y vuelvo y le digo, la injerencia pues prácticamente determinar o atacar un concepto de otro psicólogo forense que ha dado lo de medicina legal, es atacar ese informe. ¿Por qué un informe se hace de una manera y por qué otro se hace de otra manera? ¿Cuál puede ser la controversia que se dé en eso desde el punto de vista penal? Desde el punto de vista civil, vuelvo y le digo, también he trabajado con ellos, es precisamente en eso, en determinar esas consecuencias emocionales que se tienen referente a un proceso. Y el desarrollo y el desempeño, pues depende de la etapa procesal, porque normalmente el psicólogo lo que hace es que le entrega un informe a uno pericial y me da un resumen a mí de lo que ha hecho, del perjuicio que se causó, cuáles son las consecuencias de ese perjuicio y el desarrollo del proceso es que tienen que declarar en la audiencia, que declarar el informe que hicieron. El psicólogo normalmente en la parte civil sí es muy interesante porque lo que ilustra mucho al juez. En la parte penal sí requiere ser forense, ¿no? En la parte civil no se requiere ser forense, sino un psicólogo que pueda determinar, pues le valoran mucho lo que es la experiencia al psicólogo como tal, porque cuando le toman los generales de ley le preguntan que la experiencia que tiene, qué ha hecho, qué procesos ha llevado, y todo esto conlleva a que tenga otro valor suasorio. La palabra suasorio significa es un conjunto de pruebas que se empiezan a valorar. Entonces, a medida que va pasando esa situación, la injerencia del profesional en civil es muy alta, es mucho mejor que en la parte penal. Entonces, sí, sí, claro, he trabajado. ¿Qué experiencia con ellos he tenido? Bien. Lo único que yo les explico que necesito determinar en un proceso, y eso es lo que hacen, pues tratar de ubicar cuál es la teoría del caso del abogado para sacar adelante un proceso. Bueno, como lo dije al principio de la entrevista, yo trabajé en primer lugar, desde que inicié mis estudios, trabajé con la Fiscalía General de la Nación y en mi rol como investigador judicial tuve que acompañar un sinnúmero de entrevistas de menores, sobre todo en el campo, como le digo, de delitos sexuales, o en algunos casos de violencia intrafamiliar, pero generalmente eran delitos sexuales. Entonces ahí abarqué un gran número de entrevistas, las cuales fueron llevadas a juicio. En algunos casos hubo condena, en otros casos no hubo condena. Eso desde ese punto de vista, que es el punto de vista de que del orden de la entidad encargada de presentar los casos en juicio, ¿cierto? Por ente acusador, como dicen que denomina la fiscalía. Ya desde el punto de vista de la defensa, también he tenido la oportunidad de entrevistar y de llevar psicólogos a juicio para controvertir los informes técnicos que han presentado los psicólogos de la fiscalía. Entonces he tenido los dos puntos de vista. Por eso en esta etapa de la entrevista le dije que sería muy fundamental que el psicólogo sea muy honesto con la justicia y que al momento de rendir el informe, o sea, que oriente adecuadamente al fiscal o al juez, que son los que tienen que tomar el juez es el que tiene que tomar la decisión con base en lo que diga el fiscal, ¿cierto? Entonces la psicología jurídica la he encaminado desde mi carrera en esos dos aspectos. No es que sea pertinente, sino que eso depende de la estrategia del abogado como tal, ¿cierto? Para mí, yo cuando pues cuando me contratan para un negocio, depende de la capacidad económica que tenga el cliente. Yo utilizo mucho los psicólogos, es precisamente cuando se dan los recursos para uno ejercer esas labores, ¿no? Esas labores de investigación que tiene uno. Esa participación o esa consideración dentro del proceso es precisamente la que uno busca determinar algo
que usted pretenda darle a conocer al juez. Entonces ahí es cuando uno, por ejemplo, si yo necesito en un proceso determinar unos perjuicios morales, porque los perjuicios morales, ya el Consejo de Estado en los procesos ha determinado, por ejemplo, un homicidio o la muerte de una persona en accidente de tránsito, son 100 salarios mínimos que puede el juez reconocer de perjuicios morales. Los hermanos 50 salarios, los hijos de 50 a 100. Pero el punto central es que no es solamente que sea 50, que sea 100, no. Es determinar ese perjuicio que se causa. Entonces, lo que hace el psicólogo es entrar a determinar también en conjunto con las preguntas de la defensa, precisamente cuáles son los perjuicios, qué es lo que yo le quiero mostrar al juez. Claro que sí son muy necesarios, pero eso depende de la defensa que vaya a realizar un abogado, porque normalmente hay abogados que no le paran bolas a eso. Yo normalmente si cuando contrato un negocio o lo contrato bien o no lo contrato, porque precisamente yo utilizo mucho esa parte de la psicología en esos eventos que me contratan, pues por mi experiencia y porque pues hay uno que necesita, hay que meterle plata a un negocio, pero también uno puede sacar plata, porque si usted le prueba bien al juez hay que probarle, el juez no, el derecho no es de echar cuentos, no es de decir que este es bonito, que esta es bonita, que usted hizo esto, que este es amigo mío, yo le da el derecho, no. Usted puede tener muy buena amistad con todo el que quiera, pero si usted no tiene cómo probar algo, pues no le va a funcionar. Y cuando usted me pregunta que los psicólogos que han intervenido en procesos míos, claro, la mayoría de la gente que ha trabajado conmigo, pues no todos los negocios los he sacado antes como he pretendido, pero pues sí, en los alegatos de conclusión, que es cuando termina un proceso, pues hago mucho hincapié en la participación de un psicólogo. Pero vuelvo y le digo, eso depende de Ojares para que la tenga clara. El por qué es tan indispensable en penal es casi indispensable porque es la forma de que yo voy a atacar una declaración de atacar un peritaje de un psicólogo forense. Pues es prácticamente muy necesario. Lo que pasa es que la gente no cuenta con los recursos muchas veces para pagar una experticia o un informe de un psicólogo forense, una entrevista de una niña, por ejemplo, en un acto sexual. Normalmente cobran 3 4 millones y la gente pues no tiene los recursos para hacer eso. Entonces, eh, el tema central es ese, hermano. La participación eso no es indispensable porque si usted no tiene los recursos, pues no hace necesario eso. Porque la participación del psicólogo forense sí lo tiene la fiscalía a toda hora porque es el Estado, tiene la disposición de la prueba como tal. La defensa le toca cubrirla. Eso en la parte penal, en la parte civil, pues lo que se busca también es lo que yo siempre le he explicado, esa participación en esos procesos es como peritos, son auxiliares para poder determinar una buena decisión. Debemos tener en claro que la participación del psicólogo pues es completamente indispensable en tanto las formalidades legales así lo exigen para la validez de las declaraciones o del estado mental del conocimiento directo o indirecto acerca de los hechos o circunstancias relativas a la comisión de una conducta con características de delito. Pues esa importancia radica en que ese testigo técnico o ese testigo especializado en la disciplina de la psicología será el encargado, a través del cual el juez se entera o conoce directa o indirectamente de los hechos o circunstancias relativos a la comisión de la conducta con características de delito. En esa importancia radica la importancia del psicólogo jurídico, pues de otra manera podría verse en aprietos tanto la fiscalía como el juez para buscar la respuesta de fondo, es decir, para buscar la decisión de fondo, la sentencia condenatoria
o la sentencia o el fallo absolutorio frente a la persona que se está investigando.